Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un Salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Día 64. Los textos de hoy son Levítico 21, Salmo 66, Hechos de los Apóstoles capítulo 6. Disfrútenlos. Los dejo en compañía de Fray Nelson Medina. Bienvenidos. Este es el día número 64. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Pedimos para ello la gracia del Espíritu Santo, porque queremos acoger la palabra de Dios como Dios la pronunció. Hoy tenemos textos del libro Levítico, del libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro Levítico, capítulo 21. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a los sacerdotes hijos de Aarón. Nadie deberá incurrir en impureza por el cadáver de alguno de los suyos, a no ser que se trate de un paciente muy cercano. Su madre, su padre, su hijo, su hija o su hermano, o por el cadáver de una hermana virgen que estaba muy próxima a él, porque aún no se había casado. Pero nadie podrá incurrir en impureza, ni profanarse por una mujer casada de su familia. Los sacerdotes no se raparán la cabeza, ni se cortarán los bordes de la barba, ni se harán incisiones en el cuerpo. Estarán consagrados a su Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque son los que presentan las ofrendas que se queman para el Señor, el alimento de su Dios, y por eso deben ser santos. Tampoco se casarán con una mujer envilecida por la prostitución, ni con una mujer divorciada de su marido, porque el sacerdote está consagrado a su Dios. Deberás considerarlo santo, porque Él ofrece el alimento de tu Dios. Será santo para ti, porque yo, el Señor que te santifico, soy santo. Si la hija de un sacerdote se envilece a sí misma prostituyéndose, envilece a su propio padre, y por eso será quemada. El sacerdote que tiene la preeminencia entre sus hermanos, aquel sobre cuya cabeza fue derramado el óleo de la unción y que recibió la investidura para usar los ornamentos, no llevará los cabellos sueltos, ni rasgará sus vestiduras. No entrará donde haya un cadáver, ni incurrirá en impureza, aunque sea por su padre o por su madre. Tampoco se alejará del santuario de Dios para no profanarlo, porque Él tiene sobre sí la consagración conferida con el óleo de la unción de su Dios. Yo soy el Señor. El sacerdote deberá tomar por esposa a una virgen. No se casará con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer envilecida por la prostitución. Lo hará solamente con una virgen de su propio pueblo, para no profanar su descendencia en medio de su pueblo, porque yo soy el Señor que los santifico. El Señor siguió diciendo a Moisés: habla en estos términos a Aarón. Ninguno de tus descendientes que tenga un defecto corporal se acercará a ofrecer el alimento de su Dios a lo largo de las generaciones. No podrá acercarse nadie que tenga un defecto corporal. Ninguno que sea ciego, rengo, desfigurado o deforme, que tenga la pierna o el brazo rotos, que sea jorobado o raquítico, que tenga una mancha en los ojos,
que esté enfermo de sarna o de tiña, o que esté castrado. Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga un defecto presentará las ofrendas que se queman para el Señor. Por tener un defecto, no se acercará a presentar el alimento de su Dios. Podrá comer en cambio el alimento de su Dios, tanto las cosas santísimas como las santas, pero no entrará detrás del velo, ni se acercará al altar. Él tiene un defecto corporal y no debe profanar esos lugares que me están consagrados, porque yo soy el Señor que los santifico. Así habló Moisés a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. El Señor dijo a Moisés: Instruye a Aarón y a sus hijos para que tengan mucho cuidado con los dones sagrados que me consagran los israelitas, no sea que profanen mi santo nombre. Yo soy el Señor. Por eso diles lo siguiente: si alguno de sus descendientes en cualquier generación participa en estado de impureza de los dones sagrados que los israelitas consagran al Señor, será excluido de mi presencia. Yo soy el Señor. Ningún descendiente de Aarón que sea leproso o padezca de blenorrea podrá comer de los dones sagrados hasta que quede purificado. Si alguien toca lo que se ha vuelto impuro a causa de un cadáver, o si tiene una eyaculación, o si toca algún animal o algún ser humano que lo hace impuro, cualquiera sea la clase de impureza, si alguien toca algo de eso, será impuro hasta la tarde, y no comerá de las cosas sagradas sin lavarse antes con agua. Al ponerse el sol quedará puro, y entonces podrá comer de las cosas sagradas porque son su alimento. No comerá ningún animal muerto o despedazado por las fieras, porque de lo contrario incurriría en impureza. Yo soy el Señor. Que observen mis prescripciones, no sea que carguen con un pecado a causa del alimento y mueran por haberlo profanado. Yo soy el Señor que los santifico. Ningún extraño podrá comer de las cosas sagradas, ni tampoco lo harán el huésped o el jornalero de un sacerdote. Pero si un sacerdote adquiere con su dinero un esclavo, éste podrá comer de las cosas sagradas, y también los esclavos nacidos en su casa podrán comer de su pan. Si la hija de un sacerdote se casa con alguien que no es sacerdote, ella no podrá comer de las ofrendas sagradas. Pero si la hija de un sacerdote queda viuda o es repudiada, y no teniendo hijos vuelve a la casa de su padre como en su juventud, podrá comer del pan de su padre. Ningún extraño comerá de él. Y si alguien por inadvertencia come de una ofrenda sagrada, deberá restituirla al sacerdote, añadiendo además una quinta parte de su valor. Los sacerdotes no permitirán que los israelitas profanen los dones sagrados que ellos reservan para el Señor, o que carguen con un pecado que exige una reparación por comer esos dones sagrados, porque yo soy el Señor que los santifico. El Señor dijo a Moisés: Habla en estos términos a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas. Si un hombre de la casa de Israel o alguno de los extranjeros residentes en Israel presenta su ofrenda al Señor para un holocausto, ya sea en cumplimiento de un voto o como ofrenda voluntaria, para que esa ofrenda le sea aceptada, tendrá que ser buey, oveja o cabra, macho y sin defecto. No ofrezcan nada que tenga algún defecto porque no les será aceptado. Y si alguien, sea en cumplimiento de un voto especial o como ofrenda voluntaria, presenta al Señor en sacrificio de comunión un animal del ganado mayor o menor, para que esa ofrenda le sea aceptada, tendrá que ser sin defecto. No habrá en ella ninguna imperfección. No deberán ofrecer ni presentar como ofrenda que se quema para el Señor ningún animal ciego, estropeado o mutilado, ulcerado, sarnoso,
o purulento. En cambio, podrán ofrecer como ofrenda voluntaria un buey o una oveja con un miembro demasiado largo o demasiado corto, pero no les será aceptado en cumplimiento de un voto. Tampoco ofrecerán animales con los testículos aplastados, destrozados, arrancados o cortados. No harán nada de esto en su tierra, ni aceptarán estos animales a los extranjeros para ofrecerlos como alimento de su Dios, porque en ellos hay una deformidad y tienen un defecto. Por eso no les serán aceptados. El Señor dijo a Moisés: cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, estará 7 días con su madre, y a partir del 8º será aceptado como ofrenda que se quema para el Señor. Pero no inmolarán ningún animal del ganado mayor o menor junto con su cría, en un mismo día. Cuando ofrezcan al Señor un sacrificio de acción de gracias, háganlo de tal manera que les sea aceptado. Será comido ese mismo día, no dejarán nada para el día siguiente. Yo soy el Señor. Observen fielmente mis mandamientos. Yo soy el Señor. No profanen mi santo nombre, para que yo sea santificado en medio de los israelitas. Yo soy el Señor que los santifico, el que los hizo salir de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 66. Del maestro de coro. Canto. Salmo. Aclame a Dios toda la tierra. Canten la gloria de su nombre. Tribútenle una alabanza gloriosa. Digan a Dios, qué admirables son tus obras. Por la inmensidad de tu poder tus enemigos te rinden pleitesía. Toda la tierra se postra ante ti y canta en tu honor, en honor de tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios, las cosas admirables que hizo por los hombres. Él convirtió el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Por eso, alegrémonos en Él que gobierna eternamente con su fuerza. Sus ojos vigilan a las naciones y los rebeldes no pueden sublevarse. Bendigan pueblos a nuestro Dios, hagan oír bien alto su alabanza. Él nos concedió la vida y no dejó que vacilaran nuestros pies. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos purificaste como se purifica la plata. Nos hiciste caer en una red, cargaste un fardo sobre nuestras espaldas, dejaste que cabalgaran sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, hasta que al fin nos diste un respiro. Yo vengo a tu casa a ofrecerte holocaustos para cumplir los votos que te hice, los votos que pronunciaron mis labios y que mi boca prometió en el peligro. Te ofreceré en holocausto animales cebados, junto con el humo de los carneros. Te sacrificaré bueyes y cabras. Los que temen a Dios, vengan a escuchar. Yo les contaré lo que hizo por mí. Apenas mi boca clamó hacia Él, mi lengua comenzó a alabarlo. Si hubiera tenido malas intenciones, el Señor no me habría escuchado. Pero Dios me escuchó y atendió al clamor de mi plegaria. Bendito sea Dios, que no rechazó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 6. En aquellos días, como el número de los discípulos aumentaba, los helenistas comenzaron a murmurar contra los hebreos porque se desatendían a sus viudas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: No es justo que descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para ocuparnos de servir las mesas. Es preferible, hermanos, que busquen entre ustedes a 7 hombres de buena fama,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y nosotros les encargaremos esta tarea. De esa manera podremos dedicarnos a la oración y al ministerio de la palabra. La asamblea aprobó esta propuesta y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe y a Prócoro, a Nicanor y a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y éstos, después de orar, les impusieron las manos. Así la palabra de Dios se extendía cada vez más. El número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Algunos miembros de la sinagoga llamada de los libertos, como también otros originarios de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de la provincia de Asia, se presentaron para discutir con él, pero como no encontraban argumentos, frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra, sobornaron a unos hombres para que dijeran que le habían oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Así consiguieron excitar al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y llegando de improviso lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín. Entonces presentaron falsos testigos que declararon: «Este hombre no hace otra cosa que hablar contra el lugar santo y contra la ley. Nosotros le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos ha transmitido Moisés». En ese momento, los que estaban sentados en el Sanedrín tenían los ojos clavados en él y vieron que el rostro de Esteban parecía el de un ángel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.